Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 22. Incluso llegaste a llamarte por un nombre falso para acercarte a ellos. No me vas a decir que no sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? El aire peligroso alrededor de Francis se hizo más fuerte. Esta era la mansión Berlioz, un lugar festivo donde se celebraba el compromiso de Itsuki. En un momento como este, no había forma de que Francis no considerara los riesgos que conllevaba derramar la sangre de alguien sin cuidado y cometer el crimen de asesinato. Por lo tanto, lo más probable era que se tratara principalmente de una demostración de fuerza. O más bien, eso es lo que Harold quería pensar, pero, aún así, Francis había sacado su espada y la había apuntado hacia él. Harold tenía la terrible sensación de que probablemente lo sacarían instantáneamente si decía algo gracioso. La verdad es que Harold estaba en una situación muy difícil. Si Francis hubiera estado solo, Harold habría podido lidiar con él. Sin embargo, si la segunda arma que apuntaba a la espalda de Harold atacaba, causaría un golpe fatal. Incluso si Harold simplemente demostraba que tenía la intención de resistir, estaría en peligro de ser borrado de un golpe. Era casi imposible para él disculparse y explicarse si no podía hablar dócilmente. Por otro lado, su boca, que sobresalía en provocar a otras personas y llevarlas a un frenesí, no dejaba forma de que Harold tuviera una apropiada discusión. Pero, aunque discutir las cosas no saldría bien sin importar lo que pensara Harold al respecto, probablemente sería más seguro que comenzar de repente una pelea con Francis. Harold eligió cuidadosamente sus siguientes palabras, no solo para calmar a Francis y a quienquiera que estuviera con él, sino también para calmarse a sí mismo. ¿Te importaría bajar tus armas primero? No puedo hablar correctamente así. Esas fueron las palabras que seleccionó. Seguro que están llenos de cobardes que ni siquiera pueden amenazar sin sus armas. Como esperaba Harold, el resultado fue atroz. Dado que Francis tenía su espada apuntando a Harold, tal vez hubiera sido más seguro ir al grano. Afortunadamente, esa única oración no superó el umbral de tolerancia de Francis. Incluso en esta situación, esa boca tuya todavía no se detendrá con los abusos. Como era de esperar, las historias son ciertas, ¿no? Puedes llamarlos historias o lo que sea, pero al final del día, son solo rumores de mierda. No pienses que puedes medir mi poder con esos cuentos inútiles. ¿Entonces no estás negando que eres Harold? Nunca estuve de acuerdo con tomar un alias. ¿Quién diablos se llamaría a sí mismo Lord si no estuvieran obligados a hacerlo? Si Justus no le hubiera confiado a Itsuki la autoridad para darle órdenes a Harold, Harold se habría negado firmemente a tomar ese nombre falso. De buena gana no haría crecer su propia historia oscura. Pero si Harold le contaba a Francis sobre eso, se pondría furioso de que un chico malo como Harold se hiciera amigo de Itsuki. Y Harold temía que incluso si le dijera a Francis, no le creería, y por el contrario se enojaría aún más al pensar que Harold mencionó el nombre de Itsuki para inventar excusas. Bueno, realmente no importa, volvamos a nuestra charla. ¿Cuál es tu meta? ¿Y cuando trataste de presionarme para que me juntara con Erika, estaba relacionado con ese objetivo? Aunque Francis presionó esa pregunta con cierta confianza, Harold no tenía un objetivo aquí. Eso no significaba que no estuviera pensando en empujar el asunto con Erika, pero eso era solo porque Itsuki estaba presionando a Harold aún más fuerte. Entonces Harold era el que buscaba respuestas de Itsuki, es decir, o mejor dicho, de la familia Sumeragi. ¿Por qué sigues pegándome a mí? Itsuki intentaba persistentemente que Harold se casara con Erika, y Tasuku, que aprobó eso, no quería cortar los lazos con Harold e insistiría en que estaba en deuda con Harold por el método de cultivo LP y las medicinas anticuerpos. Gracias a esos dos inventos, la familia Sumeragi actualmente no tenía problemas en el aspecto financiero y, por el contrario, tenían suficiente capital para darle dinero de compensación a Harold. Pero al final, el problema del miasma aún no se había resuelto, y aunque Harold fue quien ideó el método de cultivo LP, le habría sido imposible manejarlo tan bien y generar tantas ganancias si no fuera por la cooperación de la familia Sumeragi. Luego vino la peor parte, la mala reputación de Harold. Aunque Itsuki había dicho que la familia Sumeragi, en su estado actual,
podía soportar los rumores, aún hubiera sido mejor para ellos no tener que lidiar con los rumores en absoluto. En cuanto a Harold, no solo no quería que lo presionaran para comprometerse con Erika, sino que tampoco quería pasar por el dolor que le sobrevendría si Justus dudara de la relación de Harold con la familia Sumeragi e investigara las intenciones de Harold. Aunque la conversación cambió un poco, al final, la respuesta de Harold siguió siendo: así no son las cosas. Bueno, sin embargo, si respondía eso, muy probablemente le dirían que dejara de mentir. Entonces, de repente, un plan se le ocurrió a Harold. Quizás podría distanciarse de los Sumeragi usando a Francis. Además, si las cosas iban bien, Francis podría volverse más fuerte, tal vez. Si Harold fingiera que de hecho estaba planeando algo, y proponía alejarse de Itsuki y Erika si Francis podía ganarle en una pelea, podría evitar el desarrollo en el que la situación actual se volvería sangrienta. Entonces, si Harold peleaba a medias y perdía, podía usar eso como una excusa para separarse de la familia Sumeragi y Francis les diría a Itsuki y Erika que abrieran los ojos sobre Harold. Las palabras de muchas otras personas no habían logrado agitar a Itsuki, pero si la fuente de esas palabras era la preocupación genuina de su amigo Francis, Itsuki no podría ignorarlas fríamente. Ese es el tipo de persona que era Itsuki. Esto rompería el compromiso con Erika, rompería los lazos de Harold con la familia Sumeragi y fortalecería a Francis. Aunque esa última parte tenía muchas variables impredecibles, aún sería suficiente si sucedieran las dos primeras partes. Mi objetivo, ¿qué vas a hacer con esa información? Tomaré mi decisión. Si vas a hacerle daño, entonces no te dejaré. ¿Y crees que puedes hacer eso? ¿Crees que puedes detenerme? ¿Qué podrías hacer en esta situación? Mira, si no dejas de hablar con esa boca tuya, yo. Me matarás, ¿verdad? Sé que eso no va a pasar. No tienes suficiente evidencia para matarme, y ahora mismo, me quedo en la mansión como amigo de Itsuki. Si me matas aquí, no será más que un asesino común. Pondrás en vergüenza el nombre de Arkrant y pintarás barro en la cara tanto de la familia Berlioz como de Itsuki. Y tu amistad con él no es una que estés dispuesto a arriesgar para librarte de un peligro que tal vez ni siquiera exista. Te estás haciendo el ridículo, nada más. El estoque que apuntaba a Harold estaba temblando. Como esperaba Harold, Francis no estaba pensando seriamente en matarlo. Como decía el refrán, los hombres muertos no cuentan historias. Si Francis hubiera matado a Harold en mente, y si asesinara a Harold y luego ocultara el asunto, no sería necesariamente capaz de salirse con la suya. Especialmente porque pertenecía a la casa Arkrant, debería haber tenido el poder para hacer esto. Sin embargo, el orgullo de Francis probablemente no lo permitiría, y seguramente le gustaría evitar dañar su amistad con Itsuki. Por lo tanto, probablemente hizo esto simplemente para amenazar a Harold y hacerle confesar. Bastardo tienes. No, ambos bastardos han cometido un error. Si no querías matarme, pero capturarme si me resistía, no deberías haber acercado tus espadas a mis puntos vitales. Especialmente porque tengo las manos vacías y las formas en que puedo luchar contra ti son limitadas. Si me resisto y tú contraatacas, te verás obligado a acabar con mi vida o, al menos, a herirme gravemente. Así que déjame verte intentar apartar tu espada incluso un poquito para evitar ese resultado. En ese mismo instante, los mataré a los dos. Eso fue lo que Harold inventó en el acto. Las armas apuntaban al cuello y al corazón de Harold. Aunque pensar en ello normalmente, apuntar a los puntos vitales cuando restringes a alguien sería bueno para limitar sus acciones, estaba bien para Harold siempre que lo hiciera sentir como si fuera un error fatal. Mientras Harold pensaba en esas cosas, su boca no dejaba de hablar. ¿Por qué tu cara se ve tan horrible? ¿A dónde se fue toda la energía de antes? Mira, Francis J. Arkrant, si crees que matarme mantendrá a Itsuki y los demás a salvo, entonces adelante, mátame. Claro, perderás la confianza de Itsuki como resultado, pero eso es natural. Solo ten en cuenta que una vez que se pierde, no será tan fácil recuperarlo. El rostro de Francis estaba empapado de sudor. Y no era la cantidad que se secretaría en un clima templado, en otras palabras, era sudor frío. Parecía que Harold había logrado arrinconar psicológicamente a Francis. Quizás esto fue un efecto de Francis siendo inconscientemente dominado.
Eres incluso más grande de lo que dicen los rumores, Harold. Te aprovechaste de mí usando nada más que palabras. Si eso es lo que piensas, entonces eres realmente estúpido e impotente. Nunca tuviste la ventaja desde el principio, idiota. Aunque Harold hizo una demostración al declarar eso, estaba tan lejos de la verdad como podía ser. No importa cómo lo pensara, Francis era el que tenía la ventaja. Harold simplemente estaba usando su arrogancia natural para intentar dar la impresión de que él tenía la ventaja, y luego, dentro del tiempo en el que Francis dudaría, Harold tuvo que decidir su enfoque. Pero aún así, yo. Como resultado de su vacilación, el rostro de Francis miró ligeramente hacia abajo y sus ojos apartaron la mirada de Harold por un mero segundo. Usando esa abertura, Harold probablemente podría derribar a la persona detrás de él y sujetar a Francis. Sin embargo, Harold no lo hizo y ofreció una propuesta en su lugar. Siendo ese el caso, le daré una oportunidad a tu tonto ser. Dejaré que te enfrentes a mí, con un testigo. Si ganas, conseguirás que haga lo que quieras que haga. ¿Qué pasa si pierdo? Naturalmente, haré que escuches todo lo que te diga. Está bien. Francis respondió así después de pensar en algo, y volvió a guardar su espada en su funda. Entonces, la sensación de opresión que venía de la espalda de Harold desapareció. Aparentemente, había logrado evitar por completo el peligro de ser asesinado en este lugar. Aunque Harold se sintió aliviado, Francis murmuró algo que no esperaba. Seguro que parece haber más en Harold de lo que dicen los rumores sobre él. Estoy dispuesto a admitirlo, Itsuki. ¿Significa esto que confías completamente en él ahora o todavía tienes tus dudas? Esa voz vino de detrás de Harold. Por el momento, Harold no pensó en nada y lanzó una patada a lo que fuera que estaba detrás de él mientras se giraba. ¡Ay! Si hubiera un artista marcial presente, probablemente habría alabado mucho ese movimiento hermoso, decisivo y fluido. Mientras miraba a Itsuki, quien se arrastraba por el suelo y sostenía el muslo de su pierna izquierda, Harold lo interrogó con una voz que era muchas veces más fría que cuando se dirigió a Francis. Explica tú mismo. Anoche, Frank vino a mi habitación y me preguntó, dime, ¿Lord en realidad no es Harold Stokes? Así que le dije, ¿y si lo es? Y luego. Mientras estaba en agonía, Itsuki armó una explicación. En primer lugar, durante el alboroto del día anterior, uno de los sirvientes de Francis reconoció la identidad de Harold y se lo informó a Francis. Aparentemente, ese sirviente había visto antes a Harold en la capital real. Desde allí, Francis fue a Itsuki para confirmar la información. Itsuki rápidamente confirmó que Lord era en realidad Harold. Luego Francis trató de persuadir a Itsuki para que reconsiderara su conexión con Harold, pero la discusión no llegó a ninguna parte. Y entonces, viendo que la conversación no estaba progresando, Itsuki sugirió esto. Deberías comprobar por ti mismo qué tipo de persona es Harold. Y esa fue la causa de todo este incidente. Por ahora, al menos estaba claro que todo era culpa de Itsuki. Era dudoso que Itsuki hablara en serio acerca de querer ocultar la verdadera identidad de Harold. O más bien, lo más probable es que no lo tomara en serio en absoluto. Bueno, pensaré en su castigo más tarde. Con ese pensamiento, Harold volvió a mirar a Francis y le preguntó. Entonces, ¿qué tipo de mierda te dijo Itsuki? ¿Y por qué me aprobaste ahora? Por naturaleza, Harold no es el villano como lo describen los malos rumores. Es solo que fácilmente se le malinterpreta, porque es estricto con la gente e incluso más estricto consigo mismo, eso es lo que dijo. Pensé que, si eso era todo, probablemente no te habrían llamado asesino de caballeros y cosas por el estilo y, sin embargo. Francis sonrió burlándose de sí mismo. Tú eres fuerte. Si peleáramos 100 veces, probablemente me ganarías cada vez. Entonces, cuando miré para otro lado antes, hubiera sido fácil para ti tomar el control de toda la situación. ¿Creaste esa apertura a propósito? Realmente me estás tomando a la ligera. Podría decir lo mismo de ti, ¿verdad? Además, realmente arriesgué mi vida allí. Yo también, maldita sea, se quejó Harold en su mente. Sin embargo, ese sentimiento desapareció cuando Francis comenzó a hablar algo impensable. Incluso en esta situación,
trataste de arreglar las cosas para que estuviéramos en pie de igualdad, a pesar de que eso solo es problemático y no te trae ninguna ventaja. Y por eso me aprobaste. Sí, es cierto. Y, también, mi comportamiento en este momento fue completamente loco. Si quieres que me castiguen por esto, entonces me resignaré. Esto no fue una broma. Si se llegaba a esto, existía el riesgo de que desapareciera la bandera que llevó a Francis a unirse al grupo de Liner. El momento en que comenzó la historia del juego llegaría pronto, no se podía permitir que Francis estuviera confinado en prisión. Por lo tanto, Harold negó inmediatamente las palabras de Francis. No tengo ningún interés en ocuparme de tu caso. Sería una pérdida de tiempo sacar mi espada cada vez que hay algún insecto quisquilloso que borrar. Gracias por su amabilidad. Sin embargo, lo siento mucho, pero, con esto solo, todavía no puedo confiar completamente en ti. Eso era natural. Más bien, Harold se habría confundido si se hubiera ganado la confianza de Francis solo a través de esa cadena de interacciones. Que Francis dijera lo que piensa claramente así fue en realidad algo bueno, ya que hizo que las cosas fueran más fáciles de entender para Harold. Por lo tanto, me gustaría preguntarle algo realmente irrazonable. Harold, ¿todavía puedo tener ese duelo contigo? Suplicó Francis mientras se inclinaba desde su cintura. Aunque Francis no tenía en mente los sentimientos de Harold cuando hizo esa solicitud, en realidad era exactamente lo que Harold esperaba. Itsuki. ¿Qué es? Serás el testigo. Bueno, supongo que no se puede evitar. Gracias, muchas gracias. Dijo Francis. No necesito tu gratitud. Estaré muy bien una vez que te arrastres patéticamente al suelo al darte cuenta de la diferencia que hay entre tú y yo. Dejando a Francis con esa línea, Harold salió de la habitación para ir a prepararse. Y así, aunque no estaba en la forma en que él estaba apuntando, Harold iba a tener un duelo con Francis. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.